Bien, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo construir un gráfico de voltaje e intensidad de corriente. Este es un video de física. Está pensado para alumnos de segundo año de colegio salesiano y hay que haber hecho algunas cosas previamente. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho previamente? Tendríamos que haber tomado mediciones de voltaje e intensidad de corriente. Recordemos algunas cosas. Este es el símbolo de un circuito eléctrico de corriente continua muy simple. Tenemos una fuente, que sería la pila, un interruptor, que es para habilitar o deshabilitar el pasaje de corriente eléctrica, y una lamparita. ¿Bien? Nosotros habíamos visto en videos anteriores que había dos parámetros, en realidad son tres, pero hoy vamos a hablar de dos parámetros que explican el comportamiento de un circuito eléctrico. Uno es el voltaje que se mide en voltios, y se usa un voltímetro. Este cuadrito representa un voltímetro y tiene dos cables conectados en el polo positivo y el polo negativo de la pila, de la fuente, y me arroja una medida de voltaje que se mide en volts, ¿sí? Volts. Y que da la idea de la cantidad de energía que la fuente le da a los electrones que circulan por el circuito. Este aparatito, que está simbolizado con este cuadrito, era un voltímetro para medir voltaje. El otro instrumento de medición, es un amperímetro, y lo que hace es testea y mide qué cantidad de electrones están circulando, ¿sí? Y eso se mide en amperes. Y nosotros lo llamamos intensidad o intensidad de corriente. Cuanto más voltaje hay, más energía la fuente le entrega a los electrones y mayor cantidad o más rápido circulan los electrones, por lo tanto sube la cantidad de amperes. ¿Bien? Vamos a suponer que tomamos algunas mediciones. Estas mediciones se pueden tomar con un circuito real, con un voltímetro real y un amperímetro real, o se pueden tomar con un simulador virtual, que es el que nosotros usamos en clases. Entonces vamos a suponer que tenemos algunas mediciones de un circuito cualquiera, no necesariamente de este, donde tenemos medidas de voltaje y medidas de intensidad de corriente. ¿Qué podemos ver en este cuadrito? Bueno, si no hay voltaje, no hay intensidad, o sea, si no hay voltaje, no hay energía, los electrones no se mueven, por lo tanto la corriente no circula. Pero también vemos que a medida que el voltaje va aumentando, para distintos valores de voltaje, la intensidad también es mayor. Eso quiere decir que cuanto más voltaje tenemos, más corriente circula, más intensidad de corriente circula. Bien, hoy vamos a ver cómo llevar los valores de una tabla de voltaje e intensidad de corriente, cómo transformarlas en un gráfico, y vamos a ver también para qué sirven los gráficos. Este gráfico se llama I versus V, o intensidad versus voltaje. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Bien, primero hay que tener la tabla completa, ¿sí? Y luego, acá tenemos un sistema. Este gráfico se llama sistema de coordenadas. Esto se llama eje horizontal y este se llama eje vertical. Tienen otros nombres también, pero por ahora nos vamos a manejar así. En el eje horizontal lo vamos a llamar voltaje, ¿sí? Vamos a poner acá una B, indicando que este eje nos va a dar vamos a representar aquí los valores de voltaje, y entre paréntesis vamos a poner volts. Nunca hay que olvidar las unidades. Las unidades en física son muy importantes. ¿Bien? Volts. En el eje vertical vamos a poner intensidad, y entre paréntesis vamos a poner amper, que es la unidad en la que se mide la intensidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a llevar estos valores a este gráfico? Vamos a empezar con el voltaje, ¿sí? Acá tenemos que mirar los valores de voltaje y nos tenemos que preguntar cuál es el valor más alto de voltaje que tiene nuestra tabla. En este caso, el valor más alto de voltaje es 60 volts. ¿Bien? 60 volts. Así que nosotros tenemos que hacer entrar en nuestro eje, ¿bien? En este eje tenemos que hacer entrar hasta 60 voltios, y ahí tenemos que elegir una escala que sea adecuada. Por ejemplo, no sería adecuado poner 0, 1, 2, 3, 4, porque no voy a llegar a 60.
Entonces tengo que reducir la escala y hacer, por ejemplo, 0, acá va el 0 siempre, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? Voy a hacer una línea aquí para que no se mezcle esto con lo de abajo. El tema del espacio siempre pasa con esto. Entonces, acá tenemos en el eje una escala coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que si de 0 a 10 tengo un cuadrito, de 10 a 20 tengo otro cuadrito y de 20 a 30 tengo otro cuadrito. ¿Sí? No puedo poner 0, 10, 15, eso estaría mal, porque no sería una escala coherente, no sería una escala directamente. Llevamos entonces los valores del voltaje. En el eje vertical vamos a hacer lo mismo con la intensidad. Vamos a preguntarnos cuál es el valor más alto que tenemos de intensidad, el más alto, en este caso es 9, 9,0 es 9, es lo mismo. Y vamos a hacer una escala que nos lleve hasta 9. Acá podemos ir de 1 en 1, porque tenemos espacio. 0, este 0 es para ambos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí me faltó 1. Vamos a tener que agregar 1, ¿sí? Esto puede pasar. De hecho pasa. Bueno, aquí espérenme un poquito. Voy a completar el gráfico. Vamos a agregar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, me falta 1. Bueno, hacemos... Ustedes no van a tener este problema en su hoja de carpeta. Voy a tapar un poquito el pizarrón para completar el dibujo. Completamos. Perdón que le esté dando la espalda. Y volvemos acá. Esto era intensidad y entre paréntesis amper. ¿Bien? Entonces vamos a tener, decíamos, el valor más alto es 9, entonces hago una escala que me lleve hasta 9. 1, 2, si quieren pueden poner 4, aquí va el 3, 6, aquí va el 5, 6, 7, 8 y el último es el 9. ¿Sí? No hace falta poner todos los números, pero sí deben estar todas las posiciones para que la escala sea coherente. No puedo pasar, por ejemplo, de 6 a 8 usando un cuadrito si antes cada cuadrito era una unidad. ¿Bien? Ojo con eso, porque eso hace de que los gráficos queden mal hechos. Bien. Una vez que completamos las escalas de voltaje en el eje horizontal y de intensidad en el eje vertical, vamos a llevar los valores acá. ¿Bien? Cada medición me da un par de valores de voltaje y un valor de voltaje y un valor de intensidad. Y cada par de valores se transforma en este dibujo en un punto. El primero es 0, 0. 0 voltios, 0 amperes. 0, 0, el 0 de los dos está acá. Así que ahí voy a marcar ese punto. Luego tengo 10 voltios. 10 voltios está acá, esto es voltios. 1,5. 1,5 está en la mitad entre el 1 y el 2. Entonces tengo 10 voltios, así, y se tiene que cruzar con el 1,5 que está por acá en la mitad. Yo lo voy a marcar, ¿sí? Lo vamos a marcar con línea punteada. 10 voltios, acá. Se tiene que cortar con 1,5 que está por acá. Bueno, esto es difícil hacerlo derecho así, ¿sí? Pero que ustedes puedan entender. Y me da ese puntito. Yo en realidad esto es un punto, lo señalo un poco más para que ustedes lo vean claramente. Después tengo 34,5. 30 voltios es acá. ¿Sí? 30 voltios es esto. Tengo que subir. ¿Hasta dónde voy a subir? Hasta 4,5. 4,5 está ahí. Entonces vengo acá con línea punteada hasta donde se corta con la línea del 30. ¿Ven? Ahí. Cuando queda un poquito más abajo. Esto, por supuesto, ustedes deben hacerlo con regla. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos ese punto. ¿Sí? Un punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Sí? 30,5. 50 voltios estamos acá. ¿Ven? 50 voltios. Subo. ¿Hasta dónde voy a subir? Hasta la altura del 7,5. 7,5 es acá en la mitad, entonces vengo con línea punteada por la mitad, ¿sí? Hasta que se corta con la línea de
dijimos 50 voltios, y ahí se genera el punto, ¿bien? Y por último tengo 60 voltios, 9 amperes, que está en esta última línea, que es la que me había faltado. Voy con 60 voltios, ¿sí? Con regla esto, ¿eh? Esto se hace en la hoja de carpeta con regla. Y aquí con 9, que tengo 9 voltios, que está acá arriba, junto ahí. Y se juntan acá. ¿Bien? Entonces, hasta acá estamos. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? Primero, ¿cómo sé que están bien mis medidas? Porque si están bien hechas las medidas, todos los puntos tienen que estar alineados. Aquí no se ve exactamente ese efecto porque yo tuve que hacer los cuadritos a mano y no tienen todos el mismo tamaño. Pero si ustedes lo hacen a esto en su hoja de carpeta cuadriculada, como tiene que ser, deberían quedar alineados. Alineados quiere decir que los puedo unir con una línea recta. Entonces yo voy a hacer eso ahora. Voy a unir todos esos puntitos con una línea recta. ¿Bien? Y acá no tengo regla, así que vamos a intentar ser lo más prolijo posible. ¿Bien? Supongan ustedes que eso es una línea recta, ¿sí? Ahí están unidos, esa línea debe estar siempre. Y ahí tenemos, mis queridos alumnos, un gráfico intensidad, voltaje versus intensidad o intensidad versus voltaje. ¿Vale? Lo tenemos terminado. Ese es el gráfico y ahí termina. ¿Para qué sirve un gráfico? Y ahora viene la parte de las preguntas. Porque podría ser que alguien me preguntara de pronto, supongamos que yo tenía un circuito y tomé todas las mediciones y presento la tabla. ¿Bien? Presento la tabla. Y de pronto me preguntan, ¿qué intensidad de corriente circula cuando el voltaje es de 20 voltios? Ese dato no lo puedo sacar de acá porque yo tomé en 10 voltios y tomé en 30 voltios, no tomé en 20, entonces no lo sé. ¿Bien? Pero sin embargo del gráfico sí lo puedo hacer. ¿Cómo se hace? Lo vamos a responder con el gráfico. Acá vamos a cambiar de color. ¿Bien? Siempre usando regla. Entonces dice la pregunta, ¿qué intensidad de corriente, qué intensidad circula cuando el voltaje es de 20 voltios? Entonces yo busco un voltaje de 20 voltios y lo encuentro acá. 20 voltios. ¿Y ahora qué tengo que hacer con este 20 voltios? Tengo que ir con una regla y ir con línea punteada hasta que toco la curva. Ahí, hasta que toco la línea, ¿verdad? ¿Sí? Ahí la toqué. ¿Bien? Y después de que toqué la línea, voy con una línea horizontal, así. Así, bueno, supongo que eso es horizontal, hasta acá. ¿Qué valor es ese? Ese valor es 3, porque es 2, 3, 4. 3 amperes. Entonces la respuesta es 3 amperes. ¿Bien? Lo correcto sería poner con un voltaje, acá no tengo lugar para escribir esto, pero lo correcto sería escribir con un voltaje de 20 voltios circulan una intensidad de 3 amperes. Eso es lo correcto. ¿Bien? También me podrían preguntar, ¿qué voltaje se necesita? No sé si se ve esto, voy a hacer el borrador de acá. ¿Qué voltaje se necesita o haría falta para que circulen 5 amperes? Vengo acá, no veo 5 amperes por ningún lado porque no tomé esa medición, ¿sí? Pero puedo usar el gráfico. Yo tengo que ver, mis datos son 5 amperes. Estoy en los amperes y busco 5. 5 amperes, acá está 5 amperes. ¿Sí? 4, 5, este es 5 amperes. ¿Sí? Ahí. Y yo quiero saber, o me están preguntando, ¿qué voltaje necesito para que circule esa cantidad de corriente? Entonces, vengo con 5 amperes, vamos a hacerlo con línea punteada, ahora vengo por la línea horizontal, ¿hasta dónde vengo? Hasta que corto la recta. ¿Bien? Y de ahí, una vez que corto la recta, voy hacia abajo con una línea vertical, todo con regla, ¿sí? Acá, ¿entiendes? Y tengo que ver ese qué valor es. Son voltios, por supuesto, pero ¿qué valor es? Está entre 30 y 40. ¿Será 35? Y parece que no, es un poco más a la izquierda. Supongamos 33, ¿sí? Entonces vamos a poner 33 volts. Lo correcto sería poner como respuesta, para que circulen 5 amperes,
harían falta 33 voltios. ¿Bien? Bueno, eso es la ejercitación, la aplicación de cómo se construye un gráfico de intensidad y voltaje y para qué sirve, qué me permite responder. Esto que acabamos de hacer es leer un gráfico y obtener información de él. Bien, eso es todo. Hasta luego.